Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos al siglo VII para conocer a un papa cuyo pontificado, aunque breve, dejó una huella imborrable. Hablamos del Papa Juan IV, un hombre originario de Dalmacia, una región que hoy corresponde a Croacia. Su tiempo como líder de la Iglesia Católica, desde el año 640 hasta el 642, estuvo marcado por desafíos teológicos y un profundo sentido de la compasión. Apenas asumió el cargo, Juan IV se encontró en medio de una intensa controversia teológica conocida como el monotelismo. Esta doctrina sostenía que en Jesucristo existía una sola voluntad, la divina, lo cual contradecía la creencia ortodoxa de dos voluntades, una divina y otra humana en perfecta unión. Con gran firmeza el Papa convocó un sínodo en Roma para condenar esta herejía, reafirmando así la doctrina tradicional de la Iglesia. Además, tuvo que defender la memoria de su predecesor, el Papa Honorio I, a quien algunos acusaban injustamente de haber apoyado el monotelismo. Juan IV escribió una enérgica apología demostrando que Honorio siempre había defendido la fe correcta, pero su liderazgo no solo se manifestó en debates teológicos. El corazón de Juan IV siempre estuvo con su gente. Las noticias que llegaban de su tierra natal, Dalmacia, eran desgarradoras. Las invasiones de los pueblos eslavos habían dejado a muchísimos cristianos como cautivos. Movido por la compasión, el Papa no dudó en actuar. Envió al abad Martín, un hombre de su total confianza, con una gran suma de dinero del tesoro papal. Su misión era clara: recorrer Dalmacia e Istria para rescatar a todos los prisioneros cristianos que fuera posible. Fue una obra humanitaria de gran envergadura que salvó innumerables vidas y devolvió la esperanza a familias destrozadas. Además del rescate, el abad Martín tenía otra tarea muy importante: recuperar las reliquias de los santos mártires de Dalmacia para evitar que fueran profanadas. Juan IV las recibió en Roma con gran solemnidad y para honrarlas ordenó la construcción de un oratorio especial junto a la Basílica de San Juan de Letrán. Este lugar sagrado fue bellamente decorado con mosaicos que aún hoy se pueden admirar. En uno de ellos se ve al propio Papa Juan IV sosteniendo en sus manos una maqueta de la capilla, un testimonio eterno de su devoción. Tras menos de 2 años de un pontificado increíblemente activo, el Papa Juan IV falleció en octubre del año 642. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Su legado es el de un líder que supo combinar la defensa de la fe con una acción caritativa concreta y valiente. Un pastor que, a pesar de las dificultades, nunca olvidó a los más vulnerables. En una húmeda mañana de primavera del año 625, las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron con fuerza. Los cardenales, envueltos en capas pesadas y miradas llenas de incertidumbre, se preparaban para una elección inusual. Un anciano monje de voz suave y aspecto humilde, Honorio, se mantenía al margen del bullicio, recogido en una discreta oración lejos de los cotilleos e intrigas clericales. Durante años, Honorio había sido conocido entre los suyos por su moderación y su temple conciliador. Amado por el pueblo romano, se sentía cómodo en la soledad de los manuscritos y la luz tenue de los candelabros. Pero ese día, tras horas de debate, la mirada de todos se posó en él. El Espíritu Santo, decían, susurraba su nombre entre las piedras. Honorio aceptó el papado con resignada obediencia. Su pontificado comenzó en tiempos turbulentos. La controvertida cuestión de la doble voluntad de Cristo dividía a Oriente y Occidente. En su despacho, Honorio recibía cartas acaloradas de patriarcas, todos exigiendo definición y claridad. Él, fiel a su carácter conciliador, buscó una fórmula de paz. Propuso un texto ambiguo, esperando así calmar ánimos y evitar una ruptura mayor entre ambas mitades del mundo cristiano. Pero las palabras no siempre viven como uno desea. Tras la muerte de Honorio, la polémica creció. Sus enemigos señalaron las cartas y acusaron al antiguo papa de herejía, de haber sembrado más confusión que paz. Severino,
un romano de edad avanzada. Fue elegido papa en octubre del año 638. Sin embargo, su consagración se vio obstaculizada durante casi 20 meses. La razón fue su firme negativa a afirmar la ectesis, una profesión de fe monotelita impuesta por el emperador bizantino Heraclio, que sostenía la doctrina de una única voluntad en Cristo. Para forzar su sumisión, el exarca Isaac de Rávena saqueó el palacio de Letrán. A pesar de la presión y la violencia, se mantuvo firme en su convicción teológica. Finalmente, sus enviados en Constantinopla lograron la confirmación imperial sin ceder en cuestiones de fe. Fue consagrado el 28 de mayo del año 640 inmediatamente. Declaró la ortodoxia de las dos naturalezas y dos voluntades en Cristo, condenando el monotelismo. Su pontificado, aunque breve, fue significativo. Falleció el 2 de agosto del mismo año, apenas 2 meses después de su consagración. Durante su corto reinado, fue conocido como un hombre apacible, generoso y amante de los pobres, y se le atribuye la reconstrucción del ábside de la Basílica de San Pedro, donde fue sepultado. Hoy, 10 de enero, celebramos a San Agátón, un papa cuyo nombre significa bueno, en griego, un adjetivo que definió su vida. Nacido en Palermo, Sicilia, en el seno de una familia adinerada, Agátón tomó una decisión radical tras la muerte de sus padres. Vendió su herencia, la distribuyó entre los pobres y se unió como lego al monasterio benedictino de San Hermes. Durante décadas vivió una vida de ejemplaridad y silencio, atrayendo a muchos que buscaban su sabio consejo. Su piedad era tan reconocida que, a pesar de no tener estudios formales, fue ordenado sacerdote a la venerable edad de 100 años. Poco después, en el año 678, fue elegido papa. Su pontificado, aunque breve, fue decisivo. Convocó el Sexto Concilio Ecuménico en Constantinopla, que condenó la herejía del monotelismo, reafirmando la doctrina de las dos voluntades de Cristo. Además, logró que el emperador Constantino IV aboliera el impuesto que los papas debían pagar, para confirmar su elección. Conocido como el taumaturgo o hacedor de milagros, su fama de santidad creció por toda la cristiandad. Murió el 10 de enero de 681 a la edad de 107 años, dejando un legado de sabiduría, unidad y fe inquebrantable. En el corazón de Roma, una ciudad de ecos antiguos y fe perdurable, un hombre llamado Benedicto fue elegido para guiar a la Iglesia. Corría el año 684 y su elección como Papa Benedicto II marcó el comienzo de un reinado breve, pero increíblemente impactante. Sin embargo, su camino hacia el papado no fue fácil. Tuvo que esperar casi un año a que el emperador bizantino Constantino IV aprobara su elección. Esta larga demora puso de relieve un problema importante de la época en la dependencia de la Iglesia de la autoridad del emperador. Al darse cuenta de que se trataba de una cuestión crítica, una de las primeras y más significativas acciones del Papa Benedicto II fue persuadir al emperador para que cambiara las reglas. Argumentó con éxito que a partir de entonces el Papa podría ser consagrado inmediatamente después de su elección, sin esperar un lejano decreto imperial. Este fue un paso monumental para asegurar la independencia del papado, un legado que daría forma a la Iglesia en los siglos venideros. Pero el trabajo de Benedicto no se detuvo ahí. Fue un feroz defensor de la ortodoxia. En ese momento, la Iglesia estaba lidiando con la herejía del monotelismo, que afirmaba que Jesús tenía una sola voluntad. El Papa Benedicto II trabajó incansablemente para garantizar que las decisiones del Sexto Concilio Ecuménico, que condenaba esta herejía, fueran aceptadas en todo el mundo cristiano, especialmente en España. Fue un faro de claridad en una época de
confusión teológica. Más allá del gran escenario de la política y la doctrina, el Papa Benedicto II tenía un corazón para su pueblo. Era conocido por su inmensa caridad, siempre pendiente de los pobres y del clero de Roma. Tenía un amor especial por los espacios sagrados de la ciudad. Con una pasión por la restauración, se dedicó a reparar y embellecer muchas de las iglesias más antiguas y venerables de Roma, incluidas las icónicas basílicas de San Pedro y San Lorenzo Extramuros. Sus esfuerzos aseguraron que estos hogares espirituales se conservaran para las generaciones futuras. Aunque su pontificado duró menos de un año, el Papa Benedicto II dejó una huella imborrable. Fue un diplomático que aseguró la libertad de la Iglesia, un teólogo que defendió su fe y un pastor que cuidó de su rebaño y de su ciudad. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro, pero su legado de fortaleza, caridad y devoción sigue vivo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este viaje a la historia, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para más historias de fe e influencia.